Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercaeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta semana les traigo la segunda parte de la historia del culto conocido como Children of God. Primero, quiero empezar incluyendo algunos audios extraídos de videos de propaganda del culto. Welcome to Mexico. We're Solomon and Katrina. We're presently working here as NASA's. And we want to welcome you to our second Yes. God bless you. We're so thankful to have this opportunity to be able to share with you what's going on here in Mexico and Central America. Hey, this is great. Okay, girls, but don't cover up too quick. You know, Dad likes a nice long look. So, after all, he doesn't get to appreciate your beauty that often. Happy, we are happy, why not try? A kiss, a smile throughout the day. Happiness is here to stay. I said, "Mother, why are they all naked?" She says we have no false pretenses, sham, or hypocrisy down here. Nothing is hidden here. All things shall be revealed. Aren't there a few scriptures along that line? That day nothing shall be hidden, all things shall be revealed. Ron y Anke son una pareja que formaron parte del culto en los inicios de este. Pero en cierta ocasión, Ron fue dirigido a tener relaciones sexuales con una pequeña de 12 años. Esto fue como un golpe para él. Se negó rotundamente, no importando sus creencias que mantenía en el grupo. Cuando lo comentó con su esposa, tomaron la decisión de abandonar el grupo de manera inmediata y definitiva. Esto fue un proceso difícil. Todos los miembros eran amenazados para no abandonar la organización. Cuando Ron y Anke lograron hacerlo, eran referidos en los comunicados internos como enemigos del grupo, gente a temer, influenciados por el demonio. A partir de ese momento, la pareja se dedicó a ayudar a personas que quisieran salir del grupo para hacerlo de manera segura. Ellos fueron quienes ayudaron a Amy a encontrar una vida fuera de Children of God. Después que Mary salió del grupo, cierto día se acercó a Ron y Anke. Se presentó en su casa, platicó con ellos durante todo el día. Su conversación se extendió hasta altas horas de la madrugada. Quedando sola con Anke, finalmente le confesó. Mary había llegado a su casa con la intención
de quitarse la vida ahí. Pero después de hablar con la pareja, cambió su decisión. El poder compartir sus experiencias con alguien fuera del culto le había hecho ver que había una posibilidad de tener una vida. Lamentablemente, esa vida no fue fácil. Mary se enfrentó a un problema de abuso de sustancias, pero gracias a sus amigos y familia fuera del culto, logró salir adelante. Se sabe que comenzó una relación estable y comenzaba a disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Sin embargo, en el 2017, falleció mientras dormía, debido a un fallo respiratorio. Y aunque su muerte no fue relacionada directamente con el culto, la gente cercana a ella sabía que esa experiencia la había marcado de por vida. Otra historia también del culto se menciona en el documental. Ahí se cuenta un poco sobre Ricky Rodríguez, el hijastro de David Berg. Pero su historia me pareció tan importante de contar que investigué un poco más sobre él. Ricky era el hijo de Karen Elba Servi, hija a su vez de un ministro presbiteriano. Ella creció en un lugar muy estricto. Cuando su familia se mudó a Tucson, ella atendió a un evento de jóvenes evangelistas, donde fue inmediatamente atraída a un grupo en especial, Adolescentes para Cristo, liderados por el entonces de 50 años David Berg. Karen se unió al grupo en 1969 y fue nombrada por Berg como su secretaria personal. Le ordenó cambiar su cabello, vestimenta y dieta. Solo 3 meses después de unirse al grupo, Berg inició una relación con ella para, después de un corto tiempo, tomarla como segunda esposa y adoptando el nombre de María. Solo unos meses después, Berg dejó a su primera esposa, Jane, después de 25 años de matrimonio. María era la encargada de hacerle llegar cualquier mujer que Berg pidiera. Ambos cambiaban constantemente de residencia. España, Suiza, Francia, Sudáfrica, Japón, entre otros muchos países. Su ubicación exacta era el máximo secreto guardado por el culto. La personalidad de María cambió drásticamente al ser parte del grupo. Ella comenzó a ganar mucho poder entre los miembros y, de acuerdo al propio Berg, debía procrear a un varón que junto a ella serían los 2 profetas que el libro de las Revelaciones dice marcarían el final de los tiempos. David y María se mudaron a Tenerife, en las Islas Canarias, en 1974. Ahí, María dio rienda suelta a sus encuentros sexuales con cualquier hombre que ella se topara. Según el propio Berg, María tuvo sexo 137 veces con 18 empleados del hotel donde se hospedaban. Finalmente, ella se embarazó de un mesero llamado Carlos. Y el 25 de enero de 1975 nació Richard Peter Rodríguez. Aunque David nunca lo adoptó oficialmente, siempre lo trató como su hijo, llamado con el sobrenombre de Davidito. Él sería
el Mesías que tan ansiosamente buscaba. Era tratado como un príncipe. Eran elaborados cómics ilustrando su vida, material que era distribuido y leído por todos los miembros del culto en todo el mundo. María nunca se dedicó a la crianza de su hijo, ya que estaba muy ocupada dirigiendo al culto. Esa tarea fue dejada a Sarah Kelly y Angela Smith, dos devotas jóvenes que se habían unido al grupo a corta edad y serían las niñeras del bebé. En 1982, el culto imprimió un libro en España titulado La historia de Davidito, libro que fue distribuido solo entre los miembros del grupo. Este libro contenía la vida de Ricky, incluyendo fotografías del niño desnudo, compartiendo la cama con sus niñeras, desnudas también, describiendo con un grotesco detalle los actos que cometían con el entonces niño de no más de 3 años. Con el paso del tiempo, cuando Ricky llegó a cumplir 10 años, era orillado a mantener relaciones sexuales con mujeres mayores a él. A los 12, le fue asignada una novia. Su adolescencia no fue diferente, solo que el joven sintió todo el peso que sus padres ponían sobre él. Era simplemente una marioneta, una imagen que representaba gran parte de la ideología del culto. David obligaba a que Ricky tuviera relaciones con su nieta Mary. Berg pretendía que su dinastía continuara con un hijo de ambos jóvenes. A principios de los 90s, la salud de Berg comenzó a deteriorarse. Se recluyó en una casa en Portugal, donde pasó sus últimos años. Tiempo en el que María tomó por completo las riendas de la organización. Ella era entonces la encargada de elaborar las cartas Mo. Como ya les había mencionado en el episodio anterior, ya en 1993, la agrupación había cambiado su nombre a La Familia. Tenía más de 12,000 miembros en 70 países. El año siguiente, David Berg murió en Portugal por causas desconocidas. En ese momento, María asumió formalmente el liderazgo del culto, junto con su amante Peter Amsterdam, quien se hacía llamar Rey Peter. Después de la muerte de Berg, Ricky se dedicó a visitar diversos hogares del culto alrededor del mundo. En sus constantes viajes, rectificó lo que pensaba. Las prácticas del grupo no podrían ser del todo normales, pese a lo que todos le hicieran ver. Sentía que no pertenecía. Comenzó a hablar con gente fuera del grupo y a contar un poco de sus experiencias. Su madre, al saber de esto, lo llamó para que regresara a su lado. Una vez juntos, Ricky expresó sus sentimientos y su intención de salir del culto. Él no podía vivir más bajo ese régimen. Junto a una joven llamada Elixia, que conoció en Budapest, de quien se enamoró perdidamente, elaboró un plan. Pretendía dejar a la familia para tratar de integrarse a la sociedad y, de paso, tratar de traer ante la justicia a los líderes del grupo que tanto daño habían hecho.
Pero la poca preparación y educación recibida en el culto hacían que su plan no fuera fácil de ejecutar. Pero llegó el momento en que no pudo más. A finales del 2000, Ricky abandonó el culto. Se mudó a Tacoma, Washington. Y una vez fuera, se dio cuenta que la vida sin el cuidado de su grupo no sería fácil. Elixia también abandonó al grupo y se mudó con él para casarse en el 2001. Poco a poco comenzaron a adaptarse a la sociedad. Encontraron trabajos, rentaron un departamento. Pero la vida social de Ricky, fuera de su trabajo, era nula. Siempre se veía perseguido por la sombra de su pasado. En el 2004, sin poder encontrar un rumbo, dejó a Elixia y se dirigió a San Diego, donde se quedó con algunos exmiembros del culto por algunas semanas. Lo único que Ricky aún tenía seguro quería cumplir era hacer pagar a todos los que lo habían hecho sufrir. En agosto de ese año, se mudó a Tucson, Arizona, siguiendo la pista de su anterior cuidadora, Angela Smith, de quien supo se encontraba viviendo ahí. Smith, aunque había dejado al grupo, seguía en contacto con algunos de los líderes y trabajaba para una empresa propiedad de los padres de María, madre de Ricky. Él encontró un trabajo como electricista, donde se desempeñaba con gran ahínco y responsabilidad. Cuando por fin pudo contactar a Smith, le pidió que se vieran para cenar. Él supuso que ella sería una de las pocas personas que sabrían la ubicación de su madre. La noche antes de su encuentro con Smith, Ricky grabó un video. Aquí les dejo una pequeña parte de su audio. Well, hey everyone. This is Rick, and I am making this video, well, for many reasons, I guess. I suppose the main reason is that I want there to be some record of the way I feel, my ideas, just who I was, really. But I wanted to explain some of the things that I've been doing and thinking, and some of the frustrations that I've had. En el video, se puede ver a Ricky con diversas armas en la mesa, incluyendo una pistola y un cuchillo de caza, mientras contaba partes de su vida y tomaba alcohol. En el video, él dijo, cito, "Lo he intentado por 4 años. Seguro, no es mucho. Se siente como una maldita vida. Cada maldito día ha sido un poco peor que el día anterior. Es una necesidad por venganza. Es una necesidad por justicia. Porque no puedo seguir así." El día siguiente, Angela Smith llegó al departamento de Ricky. No se sabe si ella le indicó dónde podría encontrar a su madre. Lo único que la policía encontró fue el cadáver de Angela. Había sido apuñalada con el cuchillo de caza en 5 ocasiones, para terminar cortando su garganta. Tiró el cuchillo debajo del sofá y salió del departamento. Manejó toda la noche en dirección a Phoenix, mientras llamó en varias ocasiones a Elixia, donde le dijo, cito, "Asesinar a alguien
es más difícil de lo que pensaba. Continuó manejando. Llegando al poblado de Bleed, en California, se estacionó en un área industrial. Tomó su pistola y se disparó en la cabeza. Su cuerpo fue encontrado solo algunas horas después. No se sabe con seguridad cuáles eran los planes de Ricky. ¿Intentaría asesinar a más miembros del culto? ¿A la otra niñera que lo cuidó de niño? ¿O a su propia madre? Lo que haya sido fue solo la conclusión de una de las miles de historias trágicas generadas en este culto. Sabemos que no puede haber un culto sin que algún famoso haya pasado por ahí. En la década de los 70s, una de las familias, parte del culto, era la de los entonces llamados Bottom. La madre, Hart, y sus hijos, River, Rain, Joaquín, Liberty y la pequeña Summer. Como misioneros, habían recorrido diversos lugares, incluyendo al sur de Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico, entre otros. Es más, el grupo había hecho a su familia los arzobispos de su organización en Venezuela y Trinidad. En 1977, cuando la práctica de flirty fishing fue introducida, la familia decidió abandonar a la organización. Desilusionados y sin un solo centavo, abordaron un barco carguero de Venezuela con destino a Miami. Después de una corta estadía en Florida, decidieron empacar sus pertenencias y mudarse al otro lado del país. Su destino, Hollywood. Todos los hijos mostraban cierto talento artístico. Su hijo mayor, River, mostraba grandes cualidades actorales, y todos aseguraban se convertiría en una estrella. Una vez en su nuevo hogar, la familia cambió de apellido, adoptando el de Phoenix, símbolo de su renacer. El joven River Phoenix, quien lamentablemente falleció a causa de una sobredosis en 1993, a las afueras de un bar, frente a sus dos hermanos, Rain y Joaquín, marcando de por vida a este último. Aún hoy en día, Joaquín Phoenix recuerda algunos detalles de su experiencia dentro del culto, que, para el tiempo en que su familia lo abandonó, aún no había acusaciones de pedofilia. Otro caso es el de la actriz de películas como Planet Terror, Death Proof, pero posiblemente más famosa por su participación en la serie Charmed. En el papel de Paige, la actriz Rose McGowan. Sus padres, Daniel y Terry, eran parte del culto también, mientras vivían en Florencia, Italia. Su padre, Daniel, era un ilustrador encargado de realizar algunos de los dibujos usados en las cartas Mo. Cuando el grupo comenzó a cambiar, aceptar o inculcar las relaciones con menores de edad, él tomó a su esposa e hija y salieron una noche, corriendo, escapando del culto, temeroso de que su hija, de entonces 9 años, pudiera ser abusada. Y bueno, son muchas las historias que se pueden contar sobre el culto. Lo último con lo que quisiera cerrar es que las prácticas del culto fueron adaptándose conforme la presión de la sociedad y autoridades se iba incrementando. Años atrás,
en 1986, Berg ordenó que toda práctica sexual entre adultos y menores fuera suspendida. El siguiente año, canceló la práctica de flirty fishing debido al incremento de casos de SIDA. Y en 1991 ordenó que todas las copias del libro de Davidito fueran destruidas. Y, aunque parezca imposible, nunca pudieron presentar pruebas suficientes contra el culto. Cada vez que alguna fuerza policial de algún país iniciaba una investigación, los líderes se encargaban de eliminar cualquier evidencia que pudiera inculparlos. El mayor resultado que pudieron obtener era cuando lograban retirar de su custodia a menores de edad. Ha sido tan poco el efecto que las autoridades han tenido sobre este grupo, que aún hoy en día la organización existe. Ahora es llamada la Familia Internacional. Su página web publicita que tienen presencia en 80 países y que cuentan con más de 1,500 miembros, reorganizándose en el 2012 como una comunidad virtual. Se cree que actualmente esta organización ha dejado a un lado las prácticas ilegales y tal vez no podría considerarse tal cual un culto. Como les dije en un inicio, son muchos, demasiados los testimonios de exmiembros de este culto que han tenido el valor de contarlos. Existe un sinnúmero de documentales, libros y artículos basados en los testimonios de estas personas. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.